Hola, ¿cómo están? Nos da mucho gusto que nos reciban en este tercer año consecutivo en la serie que ha preparado el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en colaboración con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. En esta ocasión hemos preparado para ustedes un programa especial titulado La Educación en México, Acciones, Debates y Propuestas. En este programa intentaremos transmitir a ustedes un análisis del sistema educativo nacional. Destacaremos su situación actual, retos y alternativas de cambio. Ubicaremos las principales acciones que en materia educativa se han emprendido, además de sus principales temas pendientes. Los dos primeros programas estarán dedicados a un panorama sociohistórico del sistema educativo, sus orígenes hasta el último sexenio, así como su composición, crecimiento, cifras y retos, para posteriormente dedicar los tres últimos programas a una reflexión sobre los diferentes niveles educativos: educación básica, media superior y superior. Iniciamos con este primer programa de la serie, presentando para ustedes un panorama sociohistórico general sobre los orígenes del sistema educativo, su composición y crecimiento. Para hablar de este tema, nos acompañan nuestras queridas colegas, la maestra Lourdes Chejay Barnader, directora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y también la doctora Claudia Pontón Ramos, investigadora de este instituto. Ambas queridas colegas y compañeras de trabajo. Bienvenidas. Gracias. Los invitamos a mantenerse en contacto con nosotros a través de diferentes vías de comunicación que se han preparado para ustedes. Los datos aparecen en pantalla. Hay correo de voz, correo específico de Mirador Universitario, así como las redes sociales que también nos acompañan para recibir sus opiniones. Antes de comenzar esta charla, los invitamos a ver juntos esta cápsula introductoria. No hay duda alguna del papel que desempeña la educación en el proceso histórico mexicano, ni sobre la importancia que ésta tiene para la vida de niñas, niños y jóvenes que transitan diariamente por las escuelas de nuestro país. Nosotros como espectadores o actores mantenemos contacto por diferentes circunstancias con el sistema educativo. Somos o hemos sido alumnos, maestros o padres de familia. Escuchamos por vía directa o a través de los medios de comunicación comentarios sobre la educación del país y tenemos una opinión al respecto. Sin embargo, lo que hoy sucede en la educación es sin duda el resultado de un largo tránsito histórico de rupturas y contradicciones. Adaptaciones y prácticas escolares que se fueron sucediendo como respuestas a ideales políticos y como condición de cambio y progreso. La variedad de propuestas educativas que se han sucedido a lo largo del tiempo nos habla de su dinámica y de sus inercias. Es posible dar cuenta de logros y obstáculos que, según las circunstancias y valores de cada periodo, sortearon las sociedades pasadas y muchos de los cuales aún persisten. Para entender lo que sucede hoy con la educación nacional, es importante conocer lo que ha sido, no inmune a la situación política, las crisis económicas, la evolución de las creencias y las preocupaciones de la vida cotidiana.
pregunta sería, ¿qué factores de contexto consideran ustedes que influyeron para que el Estado asumiera la responsabilidad de la instrucción de la población? Claro, bueno. Yo creo que particularmente en el momento en el que la escuela se empieza a vislumbrar como un proyecto de Estado, todos los factores de carácter político, económico, cultural influyen de manera determinante. Cuando sale la normal de la Escuela de Altos Estudios, en 1934, y el Estado asume la responsabilidad de hacerse cargo de desarrollar un sistema educativo y de formar a los profesores y de definir un plan educativo homogéneo para la futura ciudadanía, me parece que desde ahí existen una serie de condiciones económicas, culturales y sociales que van a determinar el avance de lo que actualmente se conoce como el sistema educativo mexicano. Creo también que las condiciones postrevolucionarias impactaron de manera determinante. Nosotros tenemos finalmente una influencia muy importante de intelectuales franceses, la mayoría de los que diseñaron la estructura del sistema educativo mexicano finalmente se formaron en Francia, y tenemos un impacto importante que lamentablemente no cuajó, desde mi punto de vista, en lo que en un futuro tendría que ser la normal en México. Pero bueno, de manera determinante creo que fueron por un lado, las cuestiones sociales, las cuestiones económicas y el hecho de que el Estado estaba convencido de que tenía que armar un sistema educativo que contribuyera a la mejora del país y a la formación de ciudadanos. Lourdes, esta relación entre el convencimiento del Estado y sus influencias externas, ¿qué sucedía internamente? ¿Por qué esta aspiración nacional para ofrecer educación a la población? Yo quisiera ir un poquito antes que lo que señala Claudia, porque yo creo que para entender nuestro sistema educativo, lo que hoy denominamos Sistema Educativo Nacional, nos tenemos que regresar al 19. Y nos tenemos que regresar al 19 porque desde que inicia la independencia, desde que culmina, comillas, el movimiento de independencia, y hay que organizar una nueva nación, si uno ve tanto conservadores como liberales que luchan a lo largo del 19 hasta el triunfo liberal después de la Constitución de 1857 y las leyes de reforma, hay un punto en común. El cómo hacerlo difiere, pero el punto en común es, para tener una nación necesitamos educar ciudadanos. Los ciudadanos eran los varones y etcétera, muy poco a poco las mujeres, pero hay una preocupación por castellanizar y por dar educación elemental o rudimentaria, como se decía en aquellas épocas. Entonces, lo que eso te permite ver es que a todo proyecto de nación ha ido acompañando un proyecto educativo, desde los orígenes de la nación mexicana, creo yo. Y las diferentes fases y hitos que ha desarrollado te marcan rutas comunes y desviaciones y regresos, ¿no? Pero desde esas fechas, la primera, especialmente a partir de la segunda mitad, la última parte del 19, hay una clara intención desde el Estado de actuar en favor de la educación elemental para la población, ¿no? Una población dispersa, básicamente analfabeta, en muy malas condiciones. Pero entonces, es un Estado que muy poco a poco, ¿no?, va asumiendo por diferentes rutas normativas y de creación de instituciones su papel, y que evidentemente en la posrevolución, como señala Claudia, ya adquiere un perfil muy definido como un Estado educador que define los contenidos de la enseñanza, nada más y nada menos, y la formación de quienes van a ser los maestros, ¿no? Ese es como un hito. Yo ahí lo dejaría ahorita. Se habla de que hay una relación entre el proyecto de nación y el proyecto educativo. Si tuviéramos que hacer un recorrido histórico de esta relación, ¿cuáles consideras, Claudia, que podrían ser los momentos más importantes de estos dos vínculos
entre la nación y la aspiración de esta nación sobre lo educativo. Mira, si regresándome un poco y contextualizando, yo creo que tiene mucha razón lo que decía Lourdes. Finalmente, todo lo que logra Vasconcelos en 1921 con una configuración más delineada del sistema educativo mexicano no se podría haber logrado sin una serie de cuestiones emergentes que en ese momento se tenían que atender. Por un lado, el analfabetismo, teníamos un nivel, ¿no? Se tenía que castellanizar de manera inmediata. Por otro lado, la formación de docentes. Estaba recordando los congresos higiénico-pedagógicos de 1821, se hicieron varios. Cuando uno revisa la lista de los asistentes, Repsamen, intelectuales, médicos, ¿no? Historiadores, abogados importantes que estaban preocupados realmente por delinear, ¿no? Enfoques de aprendizaje, ¿no? Había todo un lío sobre cuál era el enfoque que se adecuaba más a las características de un país como el nuestro, de un país en proceso de reconfiguración en todos los sentidos. Y las campañas de alfabetización fueron fundamentales. A mí me parece que en ese entonces tendríamos que reconocer todo el impacto de los métodos, ¿no? De los métodos de enseñanza-aprendizaje que de alguna manera impactan y que tienen un significativo muy importante, una significación muy importante, pero para el ámbito de los sectores normalistas. Ese sería por un lado una cosa. La otra, necesariamente tendrían que ser todas las políticas internas que tienen que ver con cómo se va a organizar el sistema educativo, ¿no? Cómo se va a organizar los niveles. Estábamos ante una atención inmediata a nivel de educación básica. El plan de 12 años es fundamental porque finalmente se empieza a perfilar como la necesidad de ir pensando en un sistema educativo fortalecido. Lamentablemente creo que los vínculos con los cambios políticos y con las cuestiones sindicalistas no han permitido a lo largo de la historia concretar proyectos que en su momento nacen con una serie de bases de discusiones pedagógicas, filosóficas y educativas importantes, pero que después en el camino se van truncando y van quedando sin atender. Y van quedando sin atender muchos problemas. Seguimos con un serio problema de analfabetismo, porque realmente pareciera que se están cubriendo cifras, pero tú te vas a las comunidades y las comunidades ahorita están haciendo un replanteamiento muy serio sobre su lengua materna. Tenemos un problema muy serio con la formación de profesores, seguimos teniendo un problema serio con el vínculo entre una educación integral y lograr realmente ese salto entre la educación básica, entendiendo desde la educación preescolar hasta la educación secundaria. Entonces yo creo que ahí hay varios aspectos de reforma que son importantes, pero que lamentablemente se van quedando desvinculadas realmente de las exigencias de la propia reforma o de las propias cuestiones que está demandando el Estado y los sectores particulares, como son el gremio magisterial, como son las políticas educativas internas de acreditación, de evaluación, de certificación educativa. Pero estos temas han estado presentes siempre en la agenda. Siempre. Yo creo que si vemos así como momentos muy claves, ¿no? Como tú decías, Claudia señala los congresos, ¿no? Previo a los congresos, yo marcaría la Ley de Instrucción Pública de 1867, ¿no? Que establece con toda claridad la educación elemental para el DF y territorios, pero con impacto en todo el país, y establece los principios centrales, ¿no? De lo que hoy entendemos como la educación: laicismo, obligatoriedad y gratuidad de la impartida por el Estado. Esa ley establece sus principios y crea instituciones muy claves, en particular la Nacional Preparatoria. La Escuela Nacional Preparatoria, y reorganiza estas escuelas que habían seguido funcionando a lo largo del 19 en las sucesivas supresiones y reinstalaciones de la Universidad, de la Real Universidad de México, ¿no? Que suprime definitivamente Maximiliano. Entonces, organiza la Escuela Nacional de Medicina, de Jurisprudencia, de Ingenieros, de Bellas Artes. Esas con la prepa y la recién creada Altos Estudios van a ser la base en 1910 de la creación de la Universidad Nacional. Pero en ese primer tramito del finales del 19, estos grandes pensadores y estos sabios y científicos que circularon por las aulas de la Nacional Preparatoria
son portadores de un debate muy intenso sobre las características de la enseñanza, los métodos de enseñanza, las necesidades especiales, y en un andamiaje muy importante que Claudia trae a colación de los congresos higiénico-pedagógicos, ¿no?, de los años 80 del siglo XIX, que se celebraron varios. Es un trabajo muy importante que articula el esfuerzo de médicos, arquitectos, pedagogos, ¿no?, sobre qué condiciones. Hay todo un replanteamiento de qué es el niño, cómo educar al niño, qué tipos de niños hay, cómo los educa si están enfermos, en fin. Hay una riqueza en la prensa pedagógica y en el pensamiento pedagógico de finales del XIX que desde mi perspectiva hay que recuperar. Y hay que recuperar porque muchos de los planteamientos siguen siendo vigentes en el mejor sentido del término. Pero se van creando, o sea, eso permite que se vayan creando instituciones, la secundaria para señoritas, la normal, ¿no? Este tipo de creaciones, que luego tienen un primerito en 1905 en la creación de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. La primera SEP es esa, ¿no? A la cabeza, don Justo Sierra. Se separa de ser un subministerio o una subsecretaría a ser Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Viene después la revolución y eso se desmorona porque era un planteamiento del porfiriato. Pero ahí hay antecedentes que en 21 se concretan en la creación de la Secretaría de Educación Pública desde el rector de la Universidad Nacional, ¿no?, que también hay que decirlo. Y entonces ahí se desarrolla algo que tenía sus simientes antes, por ejemplo, la educación rudimentaria o la educación rural, que después va a desarrollar Vasconcelos con las misiones culturales, ¿no? Entonces, hay continuos y disrupciones, como dice Claudia. Hay continuidades y cortes en la historia, en la búsqueda, en alcanzar este nuevo ciudadano, en dar las condiciones para formar a este nuevo ciudadano. Y ahí tenemos hitos muy centrales, ¿no?, que hay que recuperar. Y en esta búsqueda, el Estado va afinando los rasgos que aparecen por vez primera en 1867. Y los afina, por ejemplo, desde otra manera, los califica de otra manera, la reforma al artículo 3 que se hace en el momento en que entra el general Lázaro Cárdenas a la presidencia, en 1934. Y se recomponen en 1946 en otro contexto internacional en la búsqueda de la unidad nacional. Y se vuelven a recomponer en el planteamiento del plan de 11 años. Y se vuelven a modificar en los años 90 del siglo pasado, en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, cuando partimos de una enseñanza obligatoria de lo que hoy denominamos la primaria. En los años 90, la secundaria. A comienzo del siglo XX, el preescolar. Y este mismo año, la media superior, ¿no? O sea, hay una preocupación a lo largo del siglo XX y hasta nuestros días por ampliar el grado de escolaridad de la población y los años de escolaridad obligatoria. Nos falta mucho. Según el último informe, llegamos a 9 años promedio de escolaridad, pero tenemos una población analfabeta, tenemos rezago en cada uno de los niveles educativos, particularmente en secundaria y bachillerato, y entonces los retos, ¿no?, 200 años después de haber sido, o sea, de iniciar un proyecto de nación, siguen siendo muy fuertes, no solo en cobertura, sino en pertinencia, ¿no? Las lenguas originales, las culturas, lo que Claudia trae aquí a colación, siguen siendo temas de debate y de deuda para el futuro de nuestro sistema educativo, por lo tanto, para las posibilidades que como país podemos tener para desarrollarnos. Bien, tenemos libros de obsequio, como en todos estos programas. En esta ocasión son publicaciones del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Tenemos el libro para ustedes, Configuraciones conceptuales e históricas del campo pedagógico y educativo en México,
de Claudia Pontón, una de nuestras invitadas. Otro de los textos que ofrecemos es La Reforma Educativa de Manuel Baranda, documentos para su estudio 1842-1846, de Rosalina Ríos y Cristian Rosas, y el Atlas Histórico de la Escuela Nacional Preparatoria 1910 de Alfonso Parra, editados todos ellos por nuestro instituto. Cualquiera de estos materiales los pueden obtener si no se escriben a alguno de los medios de información que están en su pantalla. Por supuesto que su punto de vista es muy importante para nosotros, nos retroalimenta enormemente. Después de una breve pausa, regresamos con ustedes. Gracias. En el siglo XX, después de la Revolución Mexicana, se da un crecimiento exponencial de nuestro sistema educativo mexicano, impulsado por el Estado. En 1907 había cerca de 700,000 estudiantes matriculados. En 1950 esta cifra casi se quintuplica, con más de 3 millones de alumnos. Sin embargo, el mayor crecimiento se da en la segunda mitad de este siglo, cuando la matrícula pasa de 11 millones de estudiantes en 1970 a más de 24 millones en 1990. Hoy en día, esta cifra rebasa los 34 millones de alumnos. Un crecimiento proporcional similar se ha mostrado en la cantidad de escuelas y profesores. En primaria, para el año 2000, había cerca de 600,000 profesores distribuidos en más de 98,000 escuelas. Mirador Universitario y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán presentan la serie Los desafíos del México actual, educación y sustentabilidad. Viernes 11 de la mañana por Canal 22 y Canal 16 de la red EduSat. Del 7 de septiembre al 5 de octubre. No te la pierdas. El problema del analfabetismo en la población ha sido constante en México. Pese a las grandes campañas de alfabetización que se han dado en el país desde José Vasconcelos en 1920-1922 hasta el sexenio de José López Portillo en 1981, el problema no ha sido resuelto. En 1970, el analfabetismo alcanzaba casi al 26% de la población mayor de 15 años, es decir, 6.7 millones de habitantes. Durante los años 80 y 90, esta cifra disminuyó. Para el año 2010, había 5.5 millones de analfabetas que representaban casi el 7% de la población de 15 años o más. Estos indicadores y la falta de instrucción en el país son preocupantes y demandan acciones específicas. El día de hoy conversamos sobre el sistema educativo mexicano, su historia, desarrollo y crecimiento.
Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del correo de voz o las redes sociales que aparecen en su pantalla y recibir alguno de los libros de obsequio que tenemos para ustedes. Antes y después de la pausa, hemos conversado sobre algunos de los hitos de la historia de la educación en este país. Hemos encontrado algunas continuidades y algunos cruces temáticos y los debates que estuvieron presentes en la conformación histórica del sistema. Sin embargo, aún hay temas pendientes. El crecimiento de la matrícula, el crecimiento de las instituciones de educación superior, el número de docentes, el número de escuelas. ¿Qué otros aspectos son necesarios integrar a este escenario del sistema educativo? Hay que reconocer la importancia del desarrollo de la cobertura, ¿no? Es innegable. Pero aunque tenemos varias décadas en la política educativa de hablar de cobertura con calidad, yo creo que no hemos logrado avanzar en ese renglón, ¿no? Y no hemos logrado avanzar en el renglón de la calidad, y yo agregaría de la pertinencia de la educación. Porque si hay un rasgo nodal que caracteriza a nuestro país, es la desigualdad. Y esa desigualdad no ha sido atacada con la fuerza necesaria, ni con los estudios necesarios, ni con las propuestas pedagógicas y didácticas necesarias para hacer de la escuela un lugar de reconocimiento y de tratamiento de esa riqueza de la diversidad, pero puesta para beneficio de todos y cada uno de los mexicanos. Creo que tenemos una deuda muy importante que tiene que ver con una formación desde los niveles más elementales hasta los niveles superiores, que reconozca esa diversidad y esa riqueza, pero los ponga en escena para potenciar dentro de la escuela y fuera de la escuela la formación de nuestros estudiantes. No estoy diciendo en una lógica muy maniquea que, por ejemplo, la escuela urbana de las grandes ciudades es buena y la escuela rural de las poblaciones indígenas es mala, como a veces nos pueden decir los resultados de las grandes pruebas de gran escala. Yo creo que hay experiencias formativas y maestros dedicados en cualquier lugar para hacer del acto educativo un acto significativo y profundo y trascendente para sus estudiantes. Pero como sistema, que es inmenso hoy en día, ¿no? Estamos hablando de 35 millones, números redondos, de estudiantes a lo largo y ancho del sistema educativo. Nos falta estructurar en términos normativos, organizativos, curriculares, pedagógicos y didácticos, ¿no? Otras formas y otros acercamientos que no nos han resultado por el simple hecho de evaluar, que ha sido la política pública central de las últimas décadas. Porque lo que ha hecho esa política ha sido certificar o acreditar, pero no ha permitido evaluar en el sentido formativo del término, permitir que los procesos se encuentren en dónde, cómo, a qué hora para la toma de decisiones y hacer de la experiencia educativa de nuestros niños y nuestros jóvenes algo muy significativo. Se nos van, o sea, se van del sistema y entre otras razones, además de las complejidades económicas, políticas, sociales, está la falta de significación de su estar, ¿no?, en la escuela. No sé, Clau. Sí, yo pensaría en esta idea del acto educativo como, bueno, replantearse la función social de la escuela. A mí me preocupa mucho que se discuta mucho sobre evaluaciones, competencias, habilidades cognitivas, pero se discuta muy poco sobre principios filosóficos